Evangelio de hoy. Martes 26 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículo 23 al 26. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, pero dejan de lado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estos eran los que debían practicar sin omitir aquellos guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso, para que también su exterior quede limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La hipocresía de la práctica religiosa exterior. En este pasaje, Jesús se dirige a los fariseos y escribas, llamándolos a reflexionar sobre la verdadera esencia de la religiosidad. El reproche de Jesús no se centra únicamente en el cumplimiento externo de la ley, sino en el hecho de que han hecho de la observancia ritual una fachada sin profundidad. Los fariseos son alabados por su meticulosidad en el cumplimiento de las leyes menores, como el diezmo de la menta, el anís y el comino. Pero Jesús señala que su acción exterior no es suficiente si su corazón no está alineado con los principios fundamentales de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. El equilibrio entre lo externo y lo interno. Este pasaje pone en evidencia la tensión entre lo que es visible y lo que es invisible en la vida cristiana. Jesús no está descalificando la práctica religiosa, sino pidiendo que ésta sea genuina. Es decir, que se refleje en la vida interior del creyente. Las leyes exteriores, como el diezmo, no son malas en sí mismas, pero no pueden ser un sustituto de la justicia interior, de la misericordia que se extiende hacia el prójimo, o de la fidelidad que debe caracterizar nuestra relación con Dios. Aquí Jesús subraya la importancia de un balance entre la justicia exterior y la que proviene de un corazón sincero. La religiosidad no es solo una cuestión de actos exteriores, sino de una transformación interior que guía esos actos. La justicia, la misericordia y la fidelidad. El llamado de Jesús a no abandonar estas tres virtudes clave de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad, pone en evidencia la centralidad de estos valores en el reino de Dios. La justicia no es simplemente un cumplimiento riguroso de la ley, sino un compromiso con el bienestar de los demás, con la equidad y la verdad. La misericordia va más allá de los actos de bondad hacia los demás. Es una actitud constante de compasión, de apertura al sufrimiento ajeno y de disposición para perdonar. Y la fidelidad no es solo una adhesión superficial a las reglas, sino un compromiso profundo con la verdad de Dios y con la coherencia en la vida diaria. Estos valores son la medida auténtica de la práctica cristiana, y son los que deben ser cultivados con esmero. El riesgo de la hipocresía. Jesús denuncia lo que muchos ven como una práctica superficial y religiosa: la hipocresía. Es fácil caer en la tentación de cumplir con las normas exteriores para aparentar rectitud, mientras que en el interior se mantiene una falta de compasión, egoísmo o dureza de corazón.
La hipocresía es la contradicción entre lo que se muestra y lo que realmente se es. En los fariseos y escribas, Jesús señala un doble estándar. Se enfocan en lo pequeño, como el diezmo de las hierbas, pero descuidan lo fundamental, como la justicia y la misericordia. La hipocresía religiosa es un peligro constante. Y debemos aprender a examinar nuestros corazones, para evitar vivir bajo una fachada que no refleja nuestra verdadera relación con Dios. La gravedad de la eternidad vacía. La exhortación de Jesús no es solo una crítica, sino una advertencia seria para todos los creyentes. El hecho de que se condene a los fariseos por limpiar lo de fuera del vaso, mientras que lo interior permanece sucio, es una poderosa metáfora de lo que sucede cuando nos enfocamos solo en las apariencias. Un vaso puede parecer limpio por fuera, pero si por dentro está sucio, su propósito queda arruinado. La vida cristiana, si no está enraizada en una transformación profunda del corazón, se convierte en una simple rutina de gestos vacíos. La vida cristiana verdadera no es un acto de teatro, sino un vivir auténtico, lleno de compasión, verdad y humildad. La necesidad de la purificación interior. La purificación de lo interior es fundamental en el camino hacia la santidad. Cuando Jesús habla de limpiar lo de dentro del vaso, está sugiriendo una transformación radical que solo se logra a través de la gracia de Dios. No podemos purificar nuestro corazón por nuestras propias fuerzas, pero sí podemos abrirnos a la acción transformadora de Dios. Esto requiere oración, reflexión y un esfuerzo continuo por vivir conforme a la voluntad divina. La vida cristiana es un proceso constante de renovación interior, en el cual no solo trabajamos por nuestras acciones externas, sino que buscamos que nuestro corazón se haga cada vez más semejante al de Cristo. La práctica de la justicia y la misericordia. La justicia y la misericordia no son solo virtudes abstractas, sino acciones concretas. Practicar la justicia implica ser honestos en nuestras relaciones, luchando por la equidad y la verdad. Practicar la misericordia es abrir el corazón al sufrimiento ajeno, perdonar a quienes nos han ofendido y ofrecer consuelo a los que están en necesidad. La vida cristiana auténtica no es solo el cumplimiento de reglas, sino una expresión viviente del amor de Dios hacia los demás. Jesús no nos llama solo a la observancia de la ley, sino a ser testigos de su amor y justicia. En un mundo que necesita tanto de ambas. La llamada al desapego y la humildad. Finalmente, Jesús nos invita a examinar nuestras propias vidas con humildad. Si bien la práctica religiosa externa es importante, no debe ser el centro de nuestra vida cristiana. La verdadera espiritualidad comienza en el corazón, en la disposición a renunciar a nuestros propios intereses para vivir según la voluntad de Dios. Esto requiere desapego, humildad y una disposición constante para vivir con generosidad. La humildad nos permite ver que no somos mejores que otros, y nos anima a seguir el ejemplo de Jesús, quien vivió no para ser servido, sino para servir. La llamada a la autenticidad en la fe. El pasaje nos recuerda que no podemos engañar a Dios. La autenticidad es esencial en nuestra relación con Él. A menudo, los gestos exteriores pueden ser un espejismo, ocultando un corazón que no está completamente entregado a Dios.
Jesús nos llama a ser coherentes en nuestras vidas. A vivir con autenticidad. Donde lo que se ve por fuera es reflejo de lo que realmente ocurre en el interior. Dios no se deja engañar por las apariencias. Y nuestra vida debe ser un testimonio genuino de su amor y poder transformador. La verdad que transforma. El llamado de Jesús a vivir con integridad implica una transformación profunda en nuestras vidas. El ser cristiano no se limita a actos rituales o a cumplir con la ley, sino que se extiende a vivir según los principios del reino de Dios, en lo más profundo de nuestro ser. Esto no significa que no debamos seguir las normas o mandamientos, sino que debemos permitir que estas normas se transformen desde el interior hacia el exterior. La práctica religiosa sin una conversión interior es vacía, como un vaso limpio por fuera pero sucio por dentro. Para seguir a Jesús, es esencial que nuestro corazón esté alineado con su voluntad. La llamada a la transparencia interior. Jesús nos invita a ser transparentes en nuestra vida espiritual. A no permitir que la oscuridad del egoísmo, la vanidad y la hipocresía gobiernen nuestro corazón. Solo cuando permitimos que la luz de Cristo entre profundamente en nuestro ser, somos capaces de ser verdaderos seguidores de Él. La transparencia interior se muestra en la disposición a enfrentar nuestras sombras, nuestros pecados y debilidades, para permitir que la gracia de Dios los transforme. No basta con aparentar ser buenos. Debemos serlo en lo más profundo de nuestro ser. El camino cristiano implica una lucha diaria contra todo aquello que nos aleja de la verdad. Y esa lucha solo se libra con la gracia y el poder de Dios. La práctica de la autenticidad cristiana. La autenticidad cristiana es una constante llamada a vivir en coherencia entre lo que profesamos y lo que somos en realidad. Jesús subraya que no basta con hacer las cosas por apariencias o por la aprobación de los demás, sino que nuestra motivación debe ser siempre el amor a Dios y al prójimo. Cuando vivimos de esta manera, no buscamos el aplauso o reconocimiento, sino que nuestro acto se convierte en una verdadera expresión de amor genuino. La verdadera práctica cristiana no es solo el cumplimiento de normas externas, sino la disposición del corazón para ser transformado por el amor de Dios. La prioridad de lo interior. Uno de los mayores desafíos en la vida cristiana es no caer en la trampa de priorizar lo externo sobre lo interno. En este pasaje, Jesús nos invita a limpiar lo de dentro del vaso, lo que significa priorizar el crecimiento espiritual interior sobre las apariencias externas. A veces, estamos más preocupados por lo que los demás ven en nosotros, pero lo que realmente importa es lo que Dios ve en nuestro corazón. Dios no se deja engañar por las obras exteriores. Él mira el corazón y la disposición con la que vivimos nuestra fe. La verdadera transformación comienza en el interior, donde el Espíritu Santo obra en nosotros para purificarnos y hacernos más semejantes a Cristo. El reinado de la misericordia y la justicia. Jesús nos recuerda que los mandamientos más grandes de la ley son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estos principios son la esencia del reino de Dios y deben ser el fundamento de nuestra vida cristiana. La justicia no se trata solo de ser justos con los demás, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios.
buscando siempre la equidad y la rectitud en todas nuestras acciones. La misericordia nos invita a extender el perdón y la compasión a los demás. Sin condiciones. Como Dios lo hace con nosotros. Y la fidelidad. Al ser un principio clave del cristianismo, implica que nuestra vida y nuestras acciones estén orientadas a seguir a Cristo con toda nuestra fuerza, sin rendirnos ante las dificultades. La condena a la hipocresía religiosa. Jesús lanza un fuerte reproche a los fariseos y escribas por vivir una religiosidad vacía de sustancia. La hipocresía religiosa es una de las amenazas más grandes para la Iglesia y para cada uno de nosotros. Es muy fácil caer en la tentación de realizar actos religiosos como una forma de autopromoción o de ganar la aprobación social, sin que haya una verdadera conversión del corazón. Jesús nos llama a la autenticidad, a vivir nuestra fe de manera coherente con lo que realmente creemos. No por el deseo de ser vistos, sino por el deseo de agradar a Dios. El ejemplo de la limpieza interior. La metáfora de limpiarlo de dentro del vaso nos invita a reflexionar sobre la necesidad de purificar nuestro ser interior. La limpieza del corazón es un proceso continuo, que no se logra simplemente con actos externos o con el cumplimiento de reglas. Para llegar a esta limpieza, necesitamos pedir a Dios que nos revele nuestras áreas oscuras, nuestros pecados y nuestra tendencia a vivir una vida que no refleje lo que Él espera de nosotros. Esta limpieza interior requiere humildad y apertura al Espíritu Santo, que nos guía hacia la verdad y la santidad. No se trata solo de dejar de hacer lo malo, sino de permitir que el amor de Dios transforme nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones. La gracia que purifica. Nadie puede limpiar su corazón por sí mismo, por lo tanto, necesitamos la gracia divina para hacerlo. Jesús nos ofrece el perdón, la renovación y la purificación a través del Espíritu Santo, que viene a ayudarnos a vivir una vida de coherencia, justicia y amor. Si bien debemos poner de nuestra parte, el verdadero cambio solo puede ocurrir cuando nos abrimos completamente a la acción de Dios en nuestras vidas. La gracia no solo nos limpia, sino que también nos capacita para vivir una vida auténtica, llena de justicia y misericordia. La humildad como camino de purificación. La humildad es un componente esencial para que podamos acceder a esta purificación interior. Solo cuando nos reconocemos como necesitados de la gracia de Dios, podemos permitir que Él nos transforme. La humildad nos permite ver nuestras debilidades y limitaciones sin negarlas o justificarlas, y nos lleva a depender totalmente de Dios para nuestra purificación. Así como un vaso no se limpia por sí mismo, nosotros necesitamos la ayuda de Dios para ser limpiados y renovados. La verdadera humildad nos lleva a una vida cristiana auténtica, que se refleja en la justicia, la misericordia y la fidelidad. El llamado a la conversión interior. La invitación de Jesús a los fariseos y escribas en este pasaje no es solo una crítica a sus actitudes, sino una llamada urgente a la conversión interior. Es fácil centrarse en lo que se ve por fuera, en las actitudes y comportamientos que la sociedad espera de nosotros. Pero lo que verdaderamente cuenta para Dios es lo que hay en lo más profundo del corazón. Jesús no pide una religiosidad superficial,
sino una transformación profunda del ser humano. En lugar de solo cumplir con las reglas, nos llama a cambiar nuestras motivaciones, nuestros deseos y, en última instancia, nuestra forma de ver el mundo. La conversión no es un acto puntual, sino un proceso continuo de purificación y alineación con la voluntad de Dios. La peligrosidad de la apariencia. Uno de los peligros más insidiosos de la vida religiosa es caer en la trampa de la apariencia. El cumplimiento de las normas externas puede convertirse en una forma de ocultar una vida vacía, de proyectar una imagen de rectitud, mientras se mantiene una separación interna con lo que realmente es importante para Dios. Los fariseos, a pesar de su impecable comportamiento exterior, son llamados hipócritas, porque sus corazones estaban lejos de Dios. De ahí que Jesús insista en que la verdadera limpieza no es la externa, sino la que empieza en el interior. Esto es algo que no solo aplica a los fariseos de la época, sino a todos los cristianos de todas las épocas. Debemos ser sinceros y transparentes en nuestra relación con Dios. La justicia y misericordia, el corazón de la ley. El reino de Dios no se construye sobre una aplicación estricta de reglas, sino sobre principios de justicia y misericordia. La justicia de Dios es imparcial y equitativa, y nos invita a practicar esa justicia en nuestras propias vidas. Sin embargo, la justicia de Dios también se combina con la misericordia, que es un amor que va más allá de lo justo. Jesús no nos llama a ser perfeccionistas en el cumplimiento de la ley, sino a ser compasivos y a extender el perdón cuando es necesario. La verdadera justicia cristiana no excluye a los demás, ni se muestra inflexible, sino que busca la restauración y el bienestar de todas las personas, especialmente de aquellos que más lo necesitan. La relación con Dios como fundamentación de la moral. La moral cristiana no es solo una lista de normas que cumplir, sino la respuesta a una relación personal con Dios. Este pasaje subraya que nuestra obediencia no debe ser solo formal, sino que debe brotar de un amor sincero hacia Dios. Es fácil caer en la rutina de las prácticas religiosas, pero estas no deben ser solo una serie de actos que realizamos para cumplir con las expectativas sociales o religiosas. En cambio, las acciones deben surgir de un corazón transformado que, por amor a Dios, se esfuerza por vivir según su voluntad. La religiosidad no es solo el cumplimiento exterior de la ley, sino la respuesta amorosa y obediente a Dios. El testimonio de una vida interior transformada. La vida cristiana debe ser un testimonio de la acción transformadora de Dios en el interior de las personas. La verdadera belleza de una vida cristiana no está en las apariencias, sino en el testimonio silencioso de un corazón renovado. Cada acto de misericordia, de justicia y de fidelidad que brota del corazón es un reflejo de la presencia de Dios en nosotros. Este testimonio no se mide por lo que vemos por fuera, sino por la paz interior, la bondad y la humildad que son frutos de una vida vivida en comunión con Dios. La vida cristiana auténtica tiene como sello el amor genuino hacia los demás, que es el reflejo de cómo Dios nos ama. El desafío de vivir sin hipocresía. Vivimos en una sociedad donde la apariencia a menudo prevalece sobre la autenticidad.
Sin embargo, Jesús nos desafía a vivir sin hipocresía, a ser transparentes, a mostrar al mundo quiénes somos realmente. La vida cristiana nos llama a eliminar las máscaras que utilizamos para protegernos o para impresionar a los demás. Solo cuando vivimos sin hipocresía, cuando nuestros actos exteriores reflejan lo que realmente hay en nuestro interior, podemos ser testigos genuinos de Cristo. El cristiano no debe preocuparse por ser visto como bueno por los demás, sino que su preocupación debe ser agradar a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. La purificación diaria del corazón. El proceso de limpiarlo de dentro del vaso es continuo y requiere esfuerzo. Cada día, debemos rendir nuestras vidas a Dios, buscando su perdón y permitiendo que nos purifique. La purificación interior no es un acto puntual, sino un trabajo constante de santificación. Un camino hacia la plena conformidad con Cristo. Esto requiere humildad, disposición y, sobre todo, la conciencia de que no somos perfectos, pero que Dios, en su misericordia, nos transforma con su gracia. La purificación es un camino hacia la paz, hacia la libertad y hacia una relación más profunda con Dios. La integridad como clave de la santidad. Jesús nos llama a vivir una vida íntegra, donde la coherencia entre lo que somos y lo que hacemos sea total. La santidad no es una cuestión de cumplir con reglas externas, sino de vivir con integridad, donde nuestras acciones y pensamientos están alineados con los principios del reino de Dios. La integridad es el reflejo de una vida que ha sido transformada por el amor de Dios. Una vida que no busca la aprobación del mundo, sino que desea agradar a Dios. Ser íntegro en la fe significa que lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos están profundamente conectados con lo que creemos. La misericordia que debemos practicar. La misericordia no es solo un sentimiento, sino una acción. Jesús nos llama a practicar la misericordia con aquellos que nos rodean, a perdonar a los que nos han ofendido, a ayudar a los necesitados y a extender la compasión, incluso cuando no lo merecen. La misericordia es una de las características más profundas del cristianismo. Y es una de las formas más poderosas de reflejar el amor de Dios. Si bien podemos caer en la trampa de enfocarnos en nuestras propias preocupaciones, Jesús nos enseña que debemos mirar más allá de nosotros mismos y ser agentes de la misericordia divina en el mundo. El desafío de ser cristianos auténticos. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como cristianos es vivir una fe auténtica que no se base en las apariencias, sino en una verdadera transformación interior. Es fácil caer en la tentación de cumplir con las expectativas externas. Asistir a misa. Dar limosna. Cumplir con los mandamientos. Sin embargo, si nuestras acciones no están guiadas por un corazón sincero y una vida interior transformada, lo que hacemos pierde su verdadero valor ante Dios. La fe auténtica no se mide por lo que mostramos hacia afuera, sino por la sinceridad de nuestra relación con Él, por la pureza de nuestro corazón. En este sentido, Jesús nos invita a preguntarnos: ¿estamos buscando la aprobación de los hombres o la de Dios? La necesidad de una purificación constante. El corazón humano es un lugar donde continuamente pueden nacer pensamientos y actitudes que nos alejan de Dios.
Por eso, la purificación no es un evento único, sino un proceso constante y continuo. Cada día, debemos permitir que Dios trabaje en nosotros, limpiándonos de egoísmos, prejuicios y deseos que no corresponden al Evangelio. Esta purificación requiere un esfuerzo consciente y una apertura diaria al Espíritu Santo, para que nos enseñe y nos transforme desde adentro. La limpieza del corazón es fundamental para vivir una vida cristiana plena. Porque solo un corazón limpio puede reflejar el amor y la justicia de Dios. La paz que viene de la autenticidad. Vivir con integridad y transparencia nos lleva a una vida de paz interior. Cuando nuestras acciones están alineadas con lo que somos en el fondo, experimentamos una paz que el mundo no puede dar. La falsedad y la hipocresía siempre crean disonancia interna y estrés. Porque nuestra conciencia se ve confrontada con la realidad de que estamos viviendo de manera incongruente. En cambio, cuando nuestra vida es un reflejo genuino de nuestro amor a Dios, encontramos una serenidad profunda que nos permite descansar en su presencia. Jesús nos invita a vivir esa paz, que es fruto de una vida coherente con nuestra fe, sin hipocresías ni máscaras. La dificultad de la autoexaminación. Es fácil ver los defectos de los demás, pero mucho más difícil es enfrentarnos a nuestros propios fallos. La autoexaminación es esencial para nuestra vida cristiana, porque nos permite ver dónde estamos fallando y cómo podemos crecer. Jesús nos invita a mirar en nuestro interior, a limpiar lo que está sucio, a erradicar lo que no corresponde al reino de Dios. Este proceso puede ser doloroso, ya que implica reconocer nuestras sombras, nuestros pecados, pero también es liberador. Solo cuando nos enfrentamos a nuestras debilidades, podemos permitir que Dios nos ayude a sanarlas y transformarlas. La transformación a través de la misericordia. La misericordia es el motor que nos lleva a la verdadera transformación. Jesús no solo nos enseña a ser misericordiosos con los demás, sino que Él mismo nos ofrece constantemente su misericordia, invitándonos a vivir en ese mismo espíritu. A través de la misericordia, nuestras vidas son suavizadas. Nuestras actitudes se transforman y nuestra relación con Dios se profundiza. La misericordia no se limita a perdonar los errores de los demás. También implica ser pacientes con nosotros mismos y reconocer que todos estamos en un proceso de crecimiento. Al vivir la misericordia, nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios, extendiendo su amor a quienes nos rodean. La promesa de la transformación. Aunque el proceso de conversión y purificación puede ser largo y difícil, debemos recordar que Dios nunca nos deja solos. Él promete estar con nosotros, guiándonos y dándonos la gracia necesaria para transformar nuestro corazón. La vida cristiana es una jornada de crecimiento, en la que Dios es el autor y consumador de nuestra fe. A veces, el camino puede ser difícil, pero debemos confiar en que Dios está obrando en nosotros de maneras que no siempre comprendemos. Cada paso que damos hacia la conversión es un paso hacia una vida más plena, más conforme a la imagen de Cristo. La exigencia de la justicia en el reino de Dios. La justicia de Dios no es solo una cuestión de castigo o retribución.
sino de rectitud y equidad. Jesús nos llama a vivir una justicia que no se limita a las normas sociales o humanas, sino que refleja la justicia del reino de Dios. Esto significa que debemos actuar con rectitud en todos los aspectos de nuestra vida, buscando el bien de todos, especialmente de los más vulnerables. La verdadera justicia no discrimina. No se basa en intereses egoístas ni busca el beneficio propio, sino que está orientada a la paz, la equidad y el bien común. Cuando vivimos según la justicia de Dios, no solo cumplimos con los mandamientos, sino que nos convertimos en agentes de su reino en la tierra. La vida cristiana como testimonio del amor de Dios. Nuestra vida cristiana debe ser un testimonio vivo del amor de Dios. Jesús no solo vino a enseñarnos una moral, sino a mostrarnos el rostro de un Dios amoroso que desea salvar a toda la humanidad. En cada acto de amor, de justicia, de misericordia, de perdón, estamos reflejando ese amor divino. Vivir la fe cristiana es ser una señal visible de ese amor que transforma, que sana, que libera. Este amor no debe guardarse para nosotros mismos, sino que debe extenderse a los demás, especialmente a aquellos que más lo necesitan. La esperanza en la obra continua de Dios. En medio de nuestras luchas, debemos recordar que Dios está obrando en nosotros. Aunque los frutos de nuestra conversión no siempre son visibles inmediatamente, Dios está trabajando en nuestro corazón de manera continua. La esperanza cristiana se basa en la confianza de que, al final, Dios completará la obra que ha comenzado en nosotros. Este proceso de santificación no termina con una victoria puntual, sino con una vida de fidelidad y crecimiento en el amor de Dios. Al mantener esta esperanza, podemos seguir adelante, confiando en que Dios está haciendo su obra en nosotros. La búsqueda de la pureza interior. Es importante entender que la pureza interior es una de las virtudes más valoradas por Dios. Jesús no pide sacrificios externos sin que haya una transformación interna, sino que nos llama a un corazón puro, limpio de egoísmo, odio y cualquier otra actitud que nos aleje de Él. Solo cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, somos capaces de reflejar su bondad en el mundo. La pureza interior no solo es una cuestión de moralidad, sino de relaciones verdaderas con Dios y con los demás. El proceso de purificación nos conduce hacia una mayor libertad, porque elimina las cadenas del pecado y las distracciones que nos alejan de lo que es esencial. La centralidad de la oración en el proceso de conversión. La oración es la herramienta fundamental en el camino hacia la conversión interior. Solo en la oración podemos entrar en una relación profunda y personal con Dios, donde Él nos revela nuestras propias limitaciones y también nos da la fuerza para superarlas. La oración nos permite abrir nuestro corazón a Dios, expresando nuestras luchas, dudas y anhelos. A través de la oración, no solo pedimos, sino que también escuchamos la voz de Dios, que nos guía hacia una vida más santa y coherente con el reino. La auténtica transformación viene cuando, en la oración, nos rendimos a su voluntad y permitimos que Él modele nuestra vida según su imagen. La exigencia de la autenticidad cristiana en el mundo. Como cristianos,
Estamos llamados a ser testigos de Cristo en un mundo que a menudo valora lo superficial y lo transitorio. La tentación de vivir una vida superficial, que se ajusta a las expectativas sociales o a lo que es políticamente correcto, puede ser fuerte. Sin embargo, Jesús nos llama a ser auténticos, a no caer en la hipocresía de hacer las cosas solo para ser vistos. La autenticidad cristiana no busca la aprobación del mundo, sino la del Padre Celestial, que ve el corazón. En este sentido, debemos ser un contraste a la cultura de la apariencia, mostrando que lo más importante no es lo que se ve, sino lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. La responsabilidad de ser modelos de fe. La vida cristiana no es solo un asunto privado. También somos llamados a ser modelos para los demás. Jesús, al hablar con los fariseos y escribas, nos recuerda que nuestra fe debe ser una luz para los demás. No podemos permitirnos vivir de manera egoísta o aislada, como si la salvación fuera solo para nosotros. En cambio, nuestra vida debe ser un reflejo del amor y la justicia de Dios, invitando a otros a vivir según los valores del reino. Este testimonio de vida es uno de los medios más poderosos para acercar a las personas a Cristo. Si vivimos con autenticidad y transparencia, otros verán en nosotros el reflejo de la gracia divina. El amor como motor de la ley. La ley de Dios no debe ser vista como una carga o una lista interminable de prohibiciones, sino como un camino de amor. Jesús dice que toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. La ley no es una regla fría, sino una invitación a vivir de manera que refleje el amor de Dios. Cuando actuamos con amor, cumplimos plenamente la ley, porque el amor supera cualquier otra motivación superficial. Vivir en el amor nos lleva a actuar con justicia, misericordia y compasión, y a vivir de manera coherente con lo que Dios espera de nosotros. La necesidad de volver al corazón del Evangelio. Es fácil distraerse con las preocupaciones externas, con la acumulación de bienes materiales o con la búsqueda del éxito personal. Sin embargo, Jesús nos recuerda que lo esencial del Evangelio está en lo que no se ve: el amor a Dios y al prójimo. El corazón del cristianismo no son las apariencias ni las estructuras externas, sino el amor que brota del interior. Al igual que el fariseo que se limpia por fuera pero está impuro por dentro, nosotros también debemos purificar nuestros corazones, porque es allí donde comienza toda nuestra vida cristiana. Volver al corazón del Evangelio significa renovar nuestra relación con Dios, dejándonos guiar por su amor y por los principios de su reino. La urgencia de vivir según la voluntad de Dios. La vida cristiana no puede ser postergada. Jesús nos invita a vivir ahora según la voluntad de Dios, a no esperar un momento futuro para vivir en coherencia con su palabra. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él, para hacer su voluntad y para reflejar su amor en el mundo. No podemos vivir a la espera de un mañana perfecto. Debemos comenzar hoy mismo a vivir una vida de justicia, amor y misericordia. La decisión de vivir para Dios es una decisión radical que debe tomarse en el presente, no en un futuro incierto. La importancia de la humildad.
La humildad es esencial para una vida cristiana genuina. Jesús mismo vivió en la humildad, sirviendo a los demás y no buscando el reconocimiento o la gloria. La humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones. Nos abre a la acción de Dios. Y nos capacita para vivir en armonía con los demás. A través de la humildad, podemos vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Porque dejamos de lado el orgullo y el ego. La humildad también nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios, entendiendo que no somos capaces de nada sin su gracia. El amor verdadero trasciende la superficialidad. El amor genuino que Cristo nos invita a vivir es mucho más profundo que cualquier tipo de afecto superficial o interés egoísta. Este amor no está basado en lo que podemos recibir, sino en lo que somos capaces de dar. Es un amor que busca el bien del otro, sin esperar nada a cambio. Un amor que no se deja influenciar por las circunstancias externas. Jesús nos enseñó este amor a través de su vida, entregándose completamente por nosotros. Este amor es la clave de nuestra vida cristiana, ya que refleja la verdadera naturaleza de Dios, quien es amor puro. Al amarnos unos a otros de esta manera, cumplimos con el mandamiento principal de Dios. Y de esa forma hacemos visible el reino de los cielos en la tierra. La importancia del perdón en el camino cristiano. El perdón es una de las piedras angulares del cristianismo. Y es una gracia que nos invita a vivir diariamente. Jesús mismo, en la cruz, nos mostró el verdadero significado del perdón al ofrecer su vida por nuestros pecados. A menudo, es difícil perdonar, especialmente cuando nos sentimos heridos o traicionados. Pero el perdón es esencial para nuestra paz interior. No podemos vivir una vida cristiana plena si no aprendemos a perdonar. Porque el perdón no solo libera a quienes nos han hecho daño, sino que también nos libera a nosotros mismos. El perdón es un acto de misericordia que refleja el corazón de Dios. Y al practicarlo, nos acercamos más a su imagen. La transformación a través del sufrimiento. El sufrimiento no es algo que busquemos, pero es inevitable en la vida humana. Sin embargo, Jesús nos enseña que el sufrimiento, cuando se ofrece a Dios, puede convertirse en un medio de gracia y transformación. A través del sufrimiento, Dios nos purifica y nos forma, ayudándonos a desarrollar una mayor compasión, paciencia y dependencia de Él. El sufrimiento no es el fin, sino un medio a través del cual podemos identificarnos con Cristo y participar en su obra redentora. La cruz, que parece ser un signo de derrota, en realidad es el signo de la victoria sobre el pecado y la muerte. De esta manera, el sufrimiento se convierte en un camino hacia la santidad. Cuando se vive en unión con Cristo. La fe como confianza plena en Dios. La fe no es solo una creencia intelectual, sino una confianza profunda en la bondad y fidelidad de Dios. Confiar en Dios significa entregarnos a Él en todos los aspectos de nuestra vida, incluso cuando no entendemos sus caminos o cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Jesús nos llama a tener una fe que confíe sin reservas. Una fe que no dependa de lo que vemos, sino de lo que sabemos de su amor y fidelidad. A lo largo de la Escritura, vemos cómo Dios es digno de nuestra confianza.
Y como su promesa de estar con nosotros nunca falla. La fe cristiana no es una fe superficial que busca resolver problemas materiales o personales, sino una fe que se basa en la certeza de que Dios nos acompaña y nos guía hacia nuestra salvación eterna. La humildad en el servicio. El servicio a los demás es una manifestación de la humildad que Cristo nos enseñó. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y nos llama a seguir su ejemplo en nuestra vida diaria. El servicio no es solo un acto de ayuda, sino un reflejo de nuestra disposición para poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Vivir en humildad implica reconocer que no somos mejores que los demás, sino que todos somos hijos de Dios, llamados a ayudarnos mutuamente. Al servir, no solo ayudamos a los demás, sino que también crecemos en santidad, ya que seguimos el ejemplo de Cristo. La fidelidad en la pequeñez. Ser fiel a Dios no siempre implica realizar grandes hazañas o actos heroicos. La verdadera fidelidad se demuestra en la manera en que vivimos en lo cotidiano, en las pequeñas decisiones que tomamos cada día. Jesús nos llama a ser fieles en lo poco, porque en lo poco es donde se demuestra nuestra verdadera disposición. La fidelidad en los pequeños detalles es lo que permite que seamos confiables en lo grande. Si somos fieles en las cosas sencillas y cotidianas, Dios nos confiará mayores responsabilidades. En nuestra vida cristiana, la fidelidad se mide por nuestra constancia en el amor, la justicia, la misericordia y la humildad. Incluso en las cosas más pequeñas. El llamado a vivir la misericordia. La misericordia es uno de los valores más esenciales del cristianismo. Jesús mismo fue un modelo de misericordia, perdonando incluso a aquellos que lo crucificaron. La misericordia no es solo un acto de perdón, sino una actitud continua hacia los demás. Un deseo profundo de aliviar su sufrimiento, sanar sus heridas y acompañarlos en su dolor. Vivir la misericordia es reconocer que, como cristianos, hemos recibido inmensa misericordia de parte de Dios y, por lo tanto, debemos extender esa misma misericordia a los demás. Es un acto radical de amor que rompe las barreras del egoísmo, el juicio y el rencor. La esperanza cristiana como confianza en el futuro. La esperanza cristiana no es una esperanza vaga o incierta, sino una esperanza firme en las promesas de Dios. Sabemos que, a pesar de las dificultades, Dios tiene un plan perfecto para nosotros, y ese plan culmina en la vida eterna junto a Él. Esta esperanza nos permite mantener la paz incluso en medio de las tribulaciones. Porque sabemos que Dios está con nosotros y que todo tiene un propósito en su voluntad. La esperanza cristiana es la certeza de que, aunque no siempre comprendemos los caminos de Dios, podemos confiar en que Él nos llevará hacia su reino de luz. Al vivir con esta esperanza, nos mantenemos firmes en la fe. Y no permitimos que los desafíos de la vida nos desvíen del camino hacia la salvación. El valor de la perseverancia. La vida cristiana no es un camino fácil. Pero la perseverancia es clave para llegar a la meta. En momentos de dificultad, podemos sentirnos tentados a abandonar, a rendirnos ante las pruebas que enfrentamos. Sin embargo, Jesús nos llama a perseverar, a seguir adelante, a pesar de los obstáculos.
La perseverancia es una virtud que nos permite mantener nuestra fe intacta. Confiar en las promesas de Dios y seguir luchando por el reino de los cielos. En la perseverancia, nos unimos más estrechamente a Cristo, quien también perseveró hasta la cruz. Al perseverar, también nos preparamos para recibir la recompensa que Dios ha prometido a aquellos que se mantienen fieles hasta el final.